hoy, necesito dejarles por aquí el link de el video de la semana pasada. Algunos de ustedes me lo pidieron porque no pudieron estar o porque quieren compartirlo. Y lo que hicimos fue que lo subimos a YouTube. Déjame ver si yo puedo hacer eso ahora, porque si no se me va a olvidar. Ok, en el chat voy a colocar el link. Este es el link del video de la semana pasada. Ok, perdimos unos minutitos al principio, pero está prácticamente completa la transmisión. Ok, y vamos a seguir dándole like por acá. El like no, admisión por acá. Muy bien. Y en el día de hoy vamos entonces a estar tocando el tema que les mencioné. Voluntad de Dios y toma de decisiones. Nuestra vida completa está centrada en toma de decisiones. Una de las bendiciones que Dios nos ha dado es que nosotros podemos decidir, ¿ya? Y eso va muy alineado con quién es Él. Él es amor y el amor da ese tipo de libertad. Ok, creo que están compartiendo por acá. Déjame ver si puedo. Yes. Vamos a... Perdonen. Ahora sí. Ok, déjame bloquear aquí para que no suceda otra vez. Fue un accidentillo ahí de la hermana. Pero qué bueno que está bien, hermana. Ok. Muy bien, ahora sí. Hablando de decisiones, todos los días nosotros tomamos decisiones, todos los días. Gilly es una excelente estudiante, ¿a cuál universidad voy a ir? Eso es una decisión. Jordan dice, estoy de novio con Raquel y ya llevamos 3 años, ¿debo casarme? Decisiones. Pablo dice, 45 años tengo y quisiera cambiar de profesión, ¿es algo que debo hacer? María, conocí a otro hombre, ¿debo divorciarme del que tengo y dejarlo? Decisiones, ¿verdad? Algunas podrían parecernos más obvias que otras, pero ciertamente son decisiones. Y esto para los cristianos es muy importante que las entendamos cómo tomar decisiones, porque para los cristianos, ustedes quizás estén de acuerdo conmigo, nosotros queremos seguir la voluntad de Dios. Para nosotros es sumamente importante saber que estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Y el tomar decisiones es un proceso que impacta nuestra vida. El seguir la voluntad de Dios es algo que impacta nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Algo también interesante de la toma de decisiones es que la toma de decisiones causa miedo. E interesantemente no causa miedo por lo nuevo que voy a practicar, por lo que tengo que, si voy a decir, por ejemplo, soy el Pablito que mencioné que tengo 45 y voy a cambiar de profesión. El miedo de tomar la decisión no es tanto por el nuevo trabajo. ¿Qué va a pasar en el nuevo trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Va a ser bueno? El miedo, por lo general, no es por lo nuevo, sino por lo viejo que ya tengo. El miedo al tomar decisiones está enlazado a la pérdida. ¿Ok? La gente no se resiste tanto al cambio por el cambio en sí mismo, sino porque un cambio representa pérdida. ¿Ya? Y eso duele, la pérdida duele. Pero en el caso de Dios, a veces la pérdida es precisamente lo que necesitamos. ¿Ya? Todo comienza con una decisión. Todas nuestras experiencias están atadas a decisiones, ya sean decisiones nuestras o decisiones de otras personas. Quiero hacerle unas preguntas. Si ustedes me contestan por el chat o pueden abrir su micrófono y hablarme. ¿Qué decisiones usted tomó recientemente que pueda compartir aquí que le han marcado la vida? Cuéntenme. ¿Qué decisiones usted tomó recientemente que le han marcado la vida? Háblenme. A ver, ¿quién se atreve? Decisiones que le marcaron la vida. Usted dice, no, esta decisión que yo tomé fue, tengo un antes y un después. Adelante, sí, adelante. ¿Quién levantó la mano ahí? Pedro. Dios te bendiga, Pedrito. Adelante. Gracias. No me han marcado la vida, creo que me la van a marcar. El miércoles me van a operar de la vista, pastor. Ok. Tengo detrás del ojo una película que me hace daño para mirar bien. Y van a operarme el miércoles eso y la catarata. Así que yo quiero saber orar para ver si he tomado una buena decisión en esa operación que pueda ser para bien en el futuro.
Muy bien. Ese es muy buen ejemplo, Pedrito. Y aprovechamos, hacemos un paréntesis para decirte, vamos a estar orando por ti, ¿ok? Tú sabes cómo es. Y Gracias, estoy aquí a la orden. Estoy aquí a la gracias. orden. En el caso en el ejemplo que nos da Pedro, uno de los miedos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el miedo ante esta decisión que él ha tomado? Que salga mal la operación. Claro, claro, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Ya que pueda salir mal la operación. Y la pérdida, Dios lo va a proteger, Dios mediante, él va a salir muy bien, ¿no? Pero no podemos negar que cada decisión tiene un lado positivo y un lado de compromiso. Un Un lado riesgo. de un riesgo, un riesgo. Muy bien. Gracias por el ejemplo, Pedrito. ¿Hay alguien más? A ver, ¿qué otra decisión hemos tomado? Lili, adelante. Ajá. Bueno, la decisión de mudarme aquí. Okay. Después de vivir 16 años en Florida y sentir que era el mejor lugar del mundo, tuve que salir de allí y yo no quería. Cuando venía de camino con la mudanza, una amiga me mandó un mensaje de texto que decía, no es muerte, es mudanza. Al otro lado te espera gente maravillosa. Y hoy puedo decir que así es. Estoy yo creo que en el mejor lugar que Dios quería que yo estuviese. No Wow. donde yo sentía que era mi zona de confort. Excelente, excelente, excelente. Ciertamente hubo también una pérdida en el proceso, pero esa pérdida no necesariamente supera todos los beneficios que has obtenido, el amor que has recibido, y al final del día esa pérdida no era tan grave como como te la imaginabas. Así muy buen es. Ejemplo. Muy buen ejemplo. Me pasó como Jonás. No quería ir, pero la ballena me vomitó aquí. Está bueno, está bueno. Ay, ay, ay. Por acá en el chat nos escriben, he estudiado varias cosas y al final no estoy ejerciendo ninguna. Sigo como CNA donde estaba y no quería dejar y que quería dejar. Ok, interesante. Por acá uno privado dice, aún no sé si tomé la mejor decisión casándome con una persona 25 años más grande que yo. Ok. Todos son decisiones, ¿no? Y en el día de hoy yo quisiera que nosotros viéramos varias cosas, que viéramos cómo identificar o cómo entender un poquitito mejor la voluntad de Dios, porque nuevamente para los cristianos queremos seguir la voluntad de Dios, queremos tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios, así que entender un poquito mejor cómo funciona la voluntad de Dios nos va a ayudar en ese proceso y quizás tener algunos pasos de acción para tomar decisiones en esa voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Lo primero que debemos entender es que no se trata de un proceso místico, ¿ok? No se trata de un proceso abstracto o filosófico, sino que se trata de un proceso que es relacional. La semana pasada hablamos de la fe. El pastor Graterol nos mencionó la importancia de entender la fe dentro del contexto relacional, ¿ok? Tenemos fe en alguien. Fe en alguien. Cuando tenemos fe en alguien, no importa las circunstancias alrededor, esa fe puede mantenerse y es una fe que proviene precisamente de ese alguien. Lo conozco, me relaciono con él, me expongo a quién es él a través de la oración, del estudio de la Biblia, del servicio a otros, de congregarme, etcétera. Y él me va enseñando quién es él y él desarrolla en mí esa fe. ¿Okay? Es algo relacional. Y lo mismo sucede con este proceso de tomar decisiones. Para algunos, ¿cómo decir esto? Para algunos es un poquitito más fácil de entenderlo de acuerdo a su personalidad. No sé si ustedes han escuchado de una prueba de personalidad que en inglés es MBTI, MBTI. El MBTI te da diferentes preferencias, le llamamos. Déjame darle a admira aquí, preferencias de cómo es tu personalidad. Y uno de los renglones indica precisamente cómo tomamos decisiones. Hay dos preferencias. Está la preferencia ahí le llaman thinker o al pensamiento, o feeler, a la emoción. Y no se refiere a que tomamos decisiones emocionalmente, sino que consideramos al momento de tomar decisiones. Los thinkers miran las cosas un poquito más blanco o negro,
se alejan de la situación para ver un poquito más objetivo el problema y tomar entonces la decisión, mientras que el feeler o el emocional lo que hace es que se acerca al problema y conecta y ve cómo esa decisión podría afectarle a otras personas, ¿no? Podríamos verlo un poquito más relacional versus lo que podríamos llamar más judicial casi, más en la ley, ¿ya? Los que son un poquito más feelers pueden entender este proceso que yo estoy describiendo quizás un poquitito más fácil, porque tomamos decisiones en base a cómo va a impactarle esto a esta persona o a esta persona o a esta persona. En el caso de Dios, tomamos decisiones en base a la relación, cómo yo puedo honrar más a Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y hay veces que no lo entendemos completamente, pero si tenemos esa relación, podemos ir caminando en base a lo que Dios precisamente desea. La voluntad de Dios tiene dos caras. Miren, yo voy por aquí a abrir mi pantalla en blanco. Quizás para que ustedes puedan ver lo que voy a escribir, deban agrandar mi imagen. Darle a View, donde dice View en la esquina derecha y poner Speaker View en vez de Gallery. No van a ver a todas las personas por un momento, pero sí van a ver mi imagen un poquitito más grande. ¿Ok? Voy a estar por aquí. Ven la pantalla en blanco, por supuesto, ¿verdad? Sí. Ok, pues les explico dos cositas. La voluntad de Dios tiene dos caras, o yo le digo dos caras, ¿no? Tiene dos lados. La primera es lo que podríamos llamar como voluntad directiva, mientras que la otra es la voluntad permisiva. Para entenderlo un poco mejor, cuando hablamos de la voluntad directiva, de lo que estamos hablando es de lo que es macro, mientras que la permisiva es el micro. Lo voy a explicar un poquito más. Cuando hablamos del macro, sí, cómo no. Cuando hablamos de macro o cuando hablamos de la voluntad directiva, son las órdenes que son directas y específicas de parte de Dios. Esas órdenes que son directas y específicas de parte de Dios. ¿Como cuáles? A ver, ¿qué cosas nos dice Dios que son directas y nos dice, esto tienes que hacer? A ver, dígame alguien. No los 10 mandamientos. Ok, podrían ser los mandamientos. Vamos a ir más profundo. ¿Los mandamientos en qué se basan? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuáles son los dos mandamientos? En dos grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas esas cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya, ese es un buen ejemplo, ¿ok? Dios, ¿le escucho? La palabra, Gama. La palabra de Dios dice lo que hay que hacer y ya. Ok, sí, muy bien, muy bien. Dentro de esta voluntad directiva, Dios te dice, yo te creé para que me ames a mí, para que ames a tu prójimo. ¿Ya? Eso es directivo. No es algo que si vas a vivir conmigo es opcional, no es un micro, este es el macro. Cuando hablamos del macro es de donde el micro se ata. El micro o lo que tú y yo decidimos dentro de lo que es permisivo de parte de Dios siempre se da en el marco de lo que es lo más grande, como por ejemplo lo que ustedes mencionaron, el amar. Dios dice, mira, vive para amarme, vive para glorificarme, ama a los demás, hónrame, proclama a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas acciones se ven de manera completa o concreta, debo decir, perdón, a través precisamente del amor, del amor. Todo recae en el amor, todo recae en el amor. Por otro lado, tenemos el elemento permisivo, que como les mencioné, se refiere a lo que es micro, y es lo que Dios permite que suceda, lo que Dios permite que suceda. Dios dice, yo te creé para que tú y yo tengamos una relación, para que me ames, porque yo te amo, y para que ese amor que tenemos se exprese hacia los demás. ¿Cómo lo vas a expresar hacia los demás? Es algo que te toca a ti decidir. Eso es parte de la voluntad permisiva de Dios. Dios no te obliga a abrazar a tu hermano, ¿o sí? Dios no te levanta los brazos para que abraces a tu esposa, Pedrito, ahí a Elisa, ¿verdad? Ahí está. Sí, no, él está ahí. Dios te permite a ti que tú decidas. Hay cosas que Dios nos permite que nosotros decidamos dentro de su voluntad.
Algo que yo aprendí no hace mucho realmente, les soy sincero. Después de años de estar pastoreando, cuando nos mudamos para Tennessee, nosotros pasamos por un proceso en el que Dios nos pasó la mano y nos dijo, yo estoy con ustedes, no se preocupen. ¿Ya? Ese fue el proceso mayor. Y algo que yo aprendí en este proceso es que Dios desea o Dios me ha permitido hacer ministerio, pero al mismo tiempo Él me ha permitido decidir dónde voy a hacer ministerio. Antes de este tiempo, de este periodo, yo pensaba que había específicamente un lugar, y puede que lo suceda, ¿no? Pero de manera general, yo pensaba que había un específico lugar al que yo tenía que ir y que si no iba allí, no estaba cumpliendo con lo que Dios deseaba. Cuando la realidad es que, por lo menos en mi caso y en estas circunstancias específicas, Dios lo que hizo fue que me dio varias opciones y me dijo, donde tú quieras ir a hacer ministerio, lo que yo quiero es que tú hagas ministerio. Tú decides dónde vas a hacerlo y yo voy a sostenerte, yo voy a bendecirte, ¿ya? La historia, para que entiendan esto, es un poquitito más larga, pero el punto es el siguiente. Hay dos caras dentro de lo que es la voluntad de Dios. La directiva, lo que es la orden directa, específica, la visión macro de Dios y lo que es lo permisivo, que es lo que Dios permite que suceda, la visión micro, los detalles, algunos detalles. Ahora bien, cuando tomamos esta decisión que está dentro de la voluntad permisiva de Dios, esto requiere que tengamos claros nuestros principios, nuestros valores. ¿Por qué? Porque lo que ya le mencioné, el micro está atado al macro, o debe estarlo. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, cuando queremos filtrar nuestras decisiones a través de la voluntad de Dios, aún esos detalles pequeños deben estar atados al plan mayor de Dios. Y eso requiere que nosotros entendamos otro principio, el principio que yo llamo la fe en movimiento. Es interesante porque la Biblia en diferentes partes nos describe a nosotros de diferentes maneras. Nos describe a veces como enfermos, hay veces que nos describe como muertos, ¿ya? El muerto, cuando hablamos de la salvación, nosotros no tenemos nada que aportar a la salvación, más allá de la fe en el trabajo de otro. Ni siquiera la fe es una obra nuestra. ¿Ya? La fe es un regalo de Dios prácticamente, de confiar en lo que Él hizo, confiar en lo que Él ha hecho. ¿Ya? Y por otro lado, podremos estar también enfermos cuando se requiere a esa transformación que Dios quiere hacer con nosotros en la experiencia de la salvación. Y la fe en movimiento, lo que implica o lo que yo quiero que ustedes se lleven es que hay dos elementos en la fe en movimiento, lo que Dios hace y lo que me toca a mí hacer. Lo que Dios hace, déjame ponerlo por aquí. Lo que Dios hace es lo imposible. Y yo me encargo pues entonces de lo posible. Dios se encarga de lo imposible. ¿Qué es lo imposible? En este caso de la salvación, precisamente la salvación o el pago por nuestra vida. Ese es el principio, lo que nosotros aceptamos dentro de esa relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo posible? Lo posible es lo que llamamos disciplinas espirituales, que son el leer, el orar, el someterme, el congregarme, etcétera. Son cosas que me tocan a mí, pero que al mismo tiempo son impulsadas por Dios mismo. Todas estas obras son impulsadas por Dios mismo. Dios es que las produce. Entonces, cuando tomamos decisiones, debemos entender también que Dios nos tiene o nos quiere con una fe en movimiento. Él desea que nosotros confiemos en Él, en lo que es imposible, lo que nosotros no podemos hacer, y confiemos también en Él, en que Él va a movernos a trabajar cuando en hacer o que debemos hacer o en lograr hacer lo que Él desea que nosotros hagamos. Muy bien. Muy bien. Entonces, quiero compartir con ustedes 6 pasos sencillos, 6 pasos de acción con respecto a cómo tomamos decisiones que estén dentro de la voluntad de Dios. ¿Estamos listos? Ok. Por allí hay algunos que se están conectando. Déjame darles admitirlo seguida. Muy bien. Vamos entonces. Vamos al primero.
Déjame ver si sale. El primero de ellos, el primer paso es que nosotros debemos aprender que Dios tomó la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Siempre toma la iniciativa y ha prometido revelar su voluntad. Cuando hablamos de voluntad de Dios, no estamos a ciegas. ¿Ok? No estamos a ciegas. No piensen que estamos a ciegas. Dios no nos ha abandonado. No estamos a ciegas. Dios toma la iniciativa y dentro de esa iniciativa nos dice, yo voy a mostrar mi voluntad. Yo voy a revelarme. ¿Ok? Así que no tienes por qué preocuparte. Yo voy a revelarme. Yo voy a conducirte. El profeta dice lindo, él nos va a decir si a derecha o izquierda, qué camino tomar. ¿Qué camino tomar? Santiago, que está hablándole a personas que ya caminaban en Jesús, dice lo siguiente. Mira lo que dice Santiago. No sé si lo logran ver allí. Si no, escriban por allí y después lo buscan. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Santiago 1, 5 y 6 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Recuerdan este versículo, verdad que sí? Sí. Exacto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Okay? Pídalo en relación, en otras palabras. Si la fe es relacional, pídalo en relación. ¿Te falta sabiduría? ¿Te falta revelación? ¿Te falta entendimiento de la voluntad de Dios? Pídeselo al Señor. Pídeselo, ¿ya? Y ese es el primer paso entonces. Aprender que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa y ha prometido revelar su voluntad. Número dos, y este está bien sencillito. Sé paciente. Y no sé ustedes, pero yo soy bastante impaciente. Los hispanos tendemos a ser impacientes. Los caribeños más. Los hombres más. Dilo fuerte, dilo Oye. fuerte. Ahí no. Los colombianos también. No, bueno, no, el ser humano es impaciente y en este proceso de entender la voluntad de Dios, de decidir en la voluntad de Dios, es requerido que nosotros seamos pacientes. Nuevamente, esa paciencia también la otorga Dios. Es caminar en Él, es confiar en Él y eso no se logra sin relación. A nosotros nos toca fomentar esa relación, exponernos a la relación, exponernos al Señor constantemente. Hoy conversaba con alguien acerca de la lectura que estamos haciendo en las mañanas. Y me dice, mira, más allá de la lectura, porque yo he leído la Biblia varias veces, es la constancia o el estar constante en la lectura, el poder conversar con otros acerca de lo que leímos, escucharla, meditar en ella día a día, ¿ya? No hacemos eso de la lectura para acumular información, sino para exponernos a Dios. Cuando nos exponemos a Dios, entonces Dios puede hablarnos y eso requiere paciencia. El salmista, como dijo, hay hasta canciones de este Salmo 40. No sé si lo recuerdan. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Paciencia. Otras versiones dicen pacientemente. Yo esperé. Pacientemente yo esperé. ¿Ok? Así que número uno. ¿Cuál era el número uno? El número uno es que nosotros debemos aprender que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. En el caso del ministerio de Jesús, dentro del ministerio de Jesús podemos ver eso claramente. En cada milagro que Jesús hace, vemos a un Jesús actuando en primer lugar. ¿Ya? Aún en esos en los que las personas gritaron y lo clamaron, si miramos el contexto y la historia completa, siempre vemos a Jesús acercándose a ellos, exponiéndose a ellos, mostrándole a ellos. ¿Ya? Dios siempre toma la iniciativa. Dios no nos pide nada que Él no haya hecho primero.
Nos pide que le amemos porque nos ama. Nos pide que sirvamos porque sirvió. Nos pide que nos sometamos porque Él se somete. Nos pide que nos sacrifiquemos porque Él se sacrifica, etcétera, etcétera, etcétera. Y número 2, sé paciente. Sé paciente. No hay otra. Sé paciente. Número 3, sé proactivo. Sé proactivo. Sé proactivo. No sé si la última vez se lo mencioné. No, yo creo que no. Algo que estamos viviendo acá en su casa church. Ya ustedes saben que nosotros estamos en construcción, estamos construyendo un nuevo templo y más allá de construir un nuevo templo, por ahí Karen escribe yo, que eres desesperada, Karen. Sí. Más allá de solo... Impaciente. Ay. Y eso es una maestra, imagínense cómo es el asunto. Más allá de construir solo un edificio, estamos preparándonos para una misión un poquito diferente y más amplia de una misión que Dios nos está dando. Y algo que estoy tratando de entender yo mismo y de que mis hermanos en la iglesia entiendan también, que el proceso no se trata de ir de punto A a punto B. ¿Okay? Eso no es todo. Sería fácil si fuera eso, si fuera del punto A, estamos en la iglesia pequeña al punto B, mudarnos a la iglesia grande, eso sería fácil, pero no es eso. El proceso mayor y más valioso no es punto A o punto B, sino lo que está en el medio. Lo que está en el medio, ¿ok? Ese proceso, la vida cristiana no es solamente llegar de un punto hacia el otro, no es de llegar del punto A al punto B. En cambio, la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, tiene más que ver con el viaje, con el caminar, que con el llegar al punto B. ¿Okay? Esa línea en el medio del punto A al punto B es lo que nos transforma, es lo que nos desarrolla, es lo que nos acerca al Señor. ¿Ya? Y hay veces que si no aprovechamos esa línea en el medio, cuando lleguemos al punto B en nuestra vida, no le vemos uso, no le vemos lo gratificante, no le vemos el progreso o el crecimiento. ¿Ok? Y no se trata de eso. Usted puede decir, por ejemplo, ahora, son 6 sesiones en el coaching espiritual. Mi meta es completar las 6. Y usted dice, eso está tremendo. Yo lo digo también, está tremendo. Pero si completamos las 6 reuniones, pero en el proceso yo no aprendo, yo no crezco, yo no me expongo, ¿de qué valió? ¿De qué valió? Y la vida cristiana es así. Entonces, cuando hablamos de ser proactivos, de lo que estamos hablando es precisamente de entender que la voluntad de Dios implica que aún en la espera yo me mantenga sirviendo, yo me mantenga en acción. ¿Ya? El evangelio no es ¿cómo decirlo? No es un proceso de inactividad. El evangelio en sí mismo no es algo que yo recibo para sentarme. El evangelio siempre es proactivo. Dios no dice no le hagas daño a los demás. Eso es muy bueno, no hacerle daño a los demás, pero no es suficiente dentro del evangelio. El evangelio dice no, hazle a los demás, ama a los demás, sirve a los demás, aún a tus enemigos. ¿Ya? Eso es ser proactivo. Eso es ser proactivo. Eso es parte del crecer. Pablo lo dice de una manera muy especial en 2 Corintios 3:18. Él dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. ¿Están conmigo hasta allí o ya los perdí? No. Ok, están acá, muy bien, muy bien. Estamos aquí. Eso. Recuerden que yo no los veo. Esto de hablarle a las cámaras es difícil. Muy bien, entonces estamos. Número 1, entiende que Dios toma la iniciativa, aprende que Dios toma la iniciativa y dentro de esa iniciativa Él ha prometido revelarse. Así que tú no vas a caminar a ciegas. Nunca caminamos a ciegas. El cristiano, Dios se revela suficiente para que nosotros no tengamos que caminar a ciegas. Si caminamos en confianza, eso es diferente. ¿Okay? Caminamos en fe, eso es diferente. ¿Ya? Implica que a veces no vamos a entender o no hemos visto todo, pero que no es falta o no es ausencia de revelación. Y número 2, sé paciente. Y número 3, sé proactivo.
sé proactivo. Número 4. Número 4. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. ¿Saben qué? Hay en muchas ocasiones peleamos los unos con los otros cuando hablamos de la oración. Cuando alguien le dice a otra persona que va a resolver su situación en oración. Dice, no, ora por eso, ¿ya? Y hay dos elementos que hay que considerar dentro de esto. Hay veces que ese sigue orando es una expresión para despachar a la persona y decirle, yo no te voy a ayudar, ¿verdad? Esa es una realidad, pero a veces ese sigue orando, cuando lo entendemos bien, no es te quiero despachar, porque entendemos que la oración conlleva acción. Ese sigue orando es vamos a procurar entender la voluntad de Dios, vamos a ver el camino, vamos a pedirle fuerzas para caminar, vamos a pedir que Él transforme nuestra vida, etcétera, ¿no? Así que decir sigue orando dentro de la decisión, no lo tomen por favor como que estamos despachando el asunto y espiritualizándolo a un punto incorrecto, ¿ok? Si lo vamos a espiritualizar, sí, no hay problema. Vamos a espiritualizarlo, vamos a meter el espíritu en este asunto. Pero también entendiendo que cuando oramos, actuamos. Una oración sin acción realmente no es oración. ¿Ok? Oramos actuando. Si hay un problema en mi casa, por ejemplo, ¿debo orar por la situación? Sí, debo orar para que Dios transforme mi vida. Debo orar para que Dios abra mis ojos y pueda yo ver las herramientas a mi alrededor. Y cuando estoy orando, también voy actuando. Si no tengo trabajo, debo orar. Sí, ore, pero también muévase para buscar trabajo. Si estoy orando por mis adolescentes, por mis hijos, debo orar. O sea, si me estoy preocupando, debo orar. Sí, ore. Pero no podemos quedarnos sin actuar, porque si no, no es oración incompleta. Entonces, debo orar, pero debo amarlos, debo orar, pero debo disipularlos, debo orar, pero debo disciplinarlos, etcétera, ¿no? Entonces, debemos seguir orando. ¿Para qué oramos? ¿Oramos para qué? ¿Oramos para convencer a Dios de que nos ame? No. ¿Oramos a Dios para convencer a Dios de que nos bendiga? No. Si Dios es amor, Dios es completamente bendición, constante bendición. Orando y con el mazo dando, exacto, David. Y yo le añadiría algo que decía un amigo pastor, orando, con el mazo dando y aleluyando también. Así que dele ahí con fuerza, ¿ok? Entonces, orando y actuando, ¿ya? ¿Oramos para qué? Si no oramos para convencer a Dios de que nos ame, ni oramos para apaciguar su ira, entre comillas, como otros dioses, como sucede con otros dioses, si no oramos para pedirle o para convencerlo de que nos bendiga, ¿para qué oramos? ¿Para Oramos. que nos cambie a nosotros? Uno, muy bien, ¿qué más? Para que nos guíe. Para que nos guíe, ok, muy bien. De manera práctica, ¿qué significa eso? Pues ¿Qué a veces significa que nos guíe? Al tomar las decisiones, a veces no sabemos cómo. Y yo, por ejemplo, historias puedo contar. Y le he preguntado, quiero hacer algo, pero necesito estar segura de que tú vas a estar conmigo. Y he estado y he orado hasta un año. Y un día me levanto y siento, hoy es el día que tengo que hacerlo. Y he ido y creo, ay, no pasó nada. Y cuando de menos me lo pienso, ahí está y ha sido la voz de él. Qué bien. Por allí también escuché a Orlando, someternos, Orlando. Correcto. Muy bien. Precisamente es un proceso de sometimiento al Señor para entender, número uno, cuál es su voluntad, para que abra nuestros ojos, familia. La oración abre nuestros ojos, nos ayuda a ver. Dilo, Ana. Mami, sí, dilo. nos ayuda a entender nuestra necesidad de Él. Exacto, precisamente. Nos ayuda a entender cuán pocos somos, cuántos pocos recursos tenemos, y no solo eso, sino que nos abre los ojos para ver cómo Dios ya ha puesto los recursos que necesitamos frente a nosotros. Amén. ¿Ya? No sé si ustedes creen esto, pero Dios ya ha hecho
ya tiene obras preparadas para nosotros, ya tiene acciones y bendiciones ya preparadas para nosotros, aún antes de que nosotros las pidamos. Les digo más, aún antes de que las necesitemos. El Dios que conoce el final desde el principio sabe que necesita Janet, que necesita Lidisnet, que necesita Elena, que necesita Edelweiss o Verónica, Lina, César. Él sabe. Así que de antemano ya Él tiene en su providencia, ha hecho provisión para todos nosotros. El único detalle es que cuando no nos sometemos, ya que es el proceso de someternos, la oración es el proceso de someternos al Señor, pues nuestro corazón no está listo, número uno, para recibir esas bendiciones. Número dos, nuestros ojos espirituales pues quizás aún no han sido abiertos, porque ¿qué hace la oración? La oración quita el enfoque de nosotros y lo coloca en Dios. Cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, vemos lo que nosotros podemos ofrecer. Y es un trabajo de todos los días, ¿o no? Es un trabajo de todos los días. Es parte de lo que yo llamo la experiencia de la salvación. Cuando tú le dijiste sí al Señor, me quiero comprometer, sí, Él te declara suyo completamente, pero no se detiene allí. Es algo que continúa todos los días, una experiencia que no solo es individual, es colectiva. Una experiencia que yo voy viviendo con ustedes, por ejemplo, ¿ya? Viendo el amor de Dios, aprendiendo del Señor, comprometiéndome con el Señor, etcétera. Entonces, orar es importante. Adelante. Yo creo que también una de las, cuando nosotros, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Es lo que quiere que nosotros se lo pidamos. Y así nosotros aprendemos de alguna manera a depender totalmente de Él. Porque sabemos que cuando nosotros entonces nos acercamos a Él y le pedimos en oración, ya sea que nos conteste sí, ya sea que nos conteste no, ya sea que nos conteste que esperemos, sabemos que en algún momento vamos a tener contestación y eso nos hace depender totalmente de Él. Yes. Ya, totalmente. Yo creo que nosotros necesitamos aprender o traer a la conciencia, a lo consciente, nuestras necesidades, y parte de la oración en parte hace eso. En parte hace eso. No solo con nosotros mismos, ¿ya? Sino también con nuestros hijos, por ejemplo. Cuando usted ora con sus hijos y los escucha orar, usted descubre cosas que no descubriría de otra manera, ¿ya? Descubre cuando ellos realmente se sienten cómodos con el Señor y comienzan a abrir su corazón, ustedes escuchan y dicen, wow, esta es la lucha que tiene mi muchacho. Es allí la importancia de no solo orar solo, sino orar en conjunto. Pero sí, tú estás en todo lo correcto, Karen. Está en lo correcto. Muy bueno, muy bueno. Algunos comentarios que ustedes me pusieron por acá. Carolina, orar por nuestros enemigos, que nos dé amor por ellos y que los bendiga. Muy bien, muy bien. Eso es parte del sometimiento al Señor. Cuando yo me someto al Señor y esa relación va profundizándose, el Señor es el que provoca en mí amar a mi prójimo, al que es mi amigo y al que es mi enemigo. Solo del Señor únicamente proviene. Acá dice mantener comunión con Dios, aceptando su voluntad. Muy bien. Muy bien, sin nombre. Pastor, yo tengo tengo confusión con orar y orar por lo mismo, porque si uno le pide al Padre terrenal una vez, porque a Dios se vuelve como un rezo el pedir y pedir lo mismo. ¿No significaría que no tengo fe el repetir mi orar? Mira, no, la petición que tú tienes y que tú la repitas no es falta de fe. De hecho, la semana pasada aprendimos que no se trata de la cantidad de la fe. ¿Ya? Así que no debemos pensar si tengo mucha, si tengo poca. Incluso la Biblia nos presenta como tan solo el deseo de tener fe para Dios es suficiente. Cuando los discípulos se encontraron con aquel hombre que, ¿cuál es? Lucas, bueno, no recuerdo, ya lo buscaré. El hombre va con su hijo a que lo sanaran los discípulos. Jesús no está, ellos no pudieron. Jesús regresa, los reprende un poquito y después le pregunta al hombre, ¿tienes fe o crees? Y él gritó, sí, creo, tengo fe. Y después reconoció, Señor, no tengo. Ayuda a mi incredulidad. Ya, y Jesús hizo el milagro. Así que de ese y otros ejemplos podemos aprender que para Dios no se trata de la cantidad, sino de exponernos a quién es Él, para que Él produzca en nosotros la fe. La intención siquiera de tener fe, para Dios es suficiente. Para Dios es suficiente. Así que, yendo a tu pregunta, no se trata de
de si tengo mucha o no, o si tengo o no tengo. No, tú, si tienes una petición delante del Señor, háblale a Dios. ¿Sabes? Si tienes una preocupación en tu corazón, no te quedes con ella. Vi tu mano, Teresita, voy por ahí. Si tienes una preocupación, no te quedes con ella. Compártela al Señor, dásela. Lo único es que yo le añadiría a la oración, Señor, también abre mis ojos para ver cómo tú has estado trabajando por esto, para ver qué camino debo tomar y cuáles son las herramientas que ya tienes para mí. ¿Cuál es la solución? Teresa. Yo pienso que también cuando uno repite mucho una necesidad que quiere que el Señor se la resuelva, antes ayuda a afianzar más mi relación con el Señor, porque continuamente estoy conversando con Él, aunque le estés poniendo la misma necesidad, me estoy acercando continuamente a Él y eso me hace sentir que el Señor está conmigo y que el Señor me va a responder en cualquier momento, pero me afianza mi relación con Dios, creo yo. Ya, yo estoy de acuerdo. Recordemos la función de la oración. Si la función de la oración no es convencer a Dios de que nos ame, nos bendiga, etcétera, ¿para qué es? Ya hablamos. La oración transforma. Nos transforma a nosotros. La oración, el mayor beneficio que yo obtengo al orar, no es para Dios, es para mí mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Lo que tú mencionas. Afianza relación. Me acerca. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Por ahí Rocío, aceptar la voluntad de Dios. Muy bien, la oración es relación con Dios. Me gusta el aspecto relacional que traes. Yo creo que ya hablaste. No sé si, Ana, ¿ibas a mencionar algo más? Que vi la mano por ahí levantada. Sí, hablando precisamente de la oración que es constantemente la misma, yo entiendo, usando tu misma ilustración al principio, que cuando hago la oración no paso de inmediato al punto B, del punto A al punto B, sino que paso por un proceso donde voy entendiendo cómo el Señor va trabajando respecto a esa petición. Y cuando llega al final, que se cumple o no mi petición de acuerdo a la voluntad del Señor, yo estoy preparada para entender la respuesta de Dios. Por eso, al hacerla repetitiva, quizás el Señor me está permitiendo que yo entienda más su voluntad. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, muy bueno, muy bueno. Atemos nuestras oraciones a la acción, recuerden eso siempre. Es lo único que añadiría o que resaltaría, porque ya lo mencionaron. Muy bien. Entonces estoy orando por mis hijos, por ejemplo, pero no solo estoy orando, o estoy orando por una persona, no solo estoy orando por la persona, también le digo a la persona, hey, yo estoy orando por ti, ¿sabes? Te tengo en mis oraciones. ¿Cómo te voy a ayudar? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a buscar esto. O unas circunstancias específicas. Estamos orando por eso, pero ¿cómo estamos buscando la manera de seguir la voluntad de Dios? Ok. Número 5, recibe consejos sabios. Recibe consejos. Recibe consejos. Obviamente no de cualquiera, ¿no? Pero sí recibe consejos. Proverbios nos dice, afirma tus planes con buenos consejos. Proverbios 28:18. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Recibe consejos sabios. Hay personas que dicen, yo ni estudio la Biblia con nadie más para que no me influya, ni le cuento a nadie más cómo voy viviendo en mi vida espiritual. Bueno, pues está perdiéndose de mucho. Está perdiéndose de mucho porque la realidad es que Dios nos creó relacionales. Y este tipo de interacción que estamos teniendo aquí es parte del plan de Dios, es parte de lo que Dios desea para nosotros como cristianos. Que conectemos con otros, que caminemos con otros, que podamos escucharnos mutuamente. Y este consejo sabio proviene también de vivir el discipulado, como lo estamos viviendo. Le estamos llamando coaching espiritual, pero en realidad el crecer juntos mientras caminamos es discipulado. Es discipulado. Así que recibe consejos. Adelante. Algunas veces esos consejos que sean sabios pueden no ser sabios para nosotros, pero recibir consejos sí me parece bien importante porque a veces uno cree que si recibe un consejo pero es lo que no me gusta, entonces no es sabio, pero es posiblemente porque no es la voluntad del Señor, no, sino que debe uno recibir siempre consejos. Yo estoy de acuerdo con eso. Ya. Sí. Y uno de los... adelante, Elena, vi tu mano.
Sí, buenas noches. Tal vez Buenas recibir consejos también nos ayuda a ser humildes. Sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y dentro de esto de recibir consejos, sí pensamos en otras personas aconsejándonos, pero nosotros tenemos la Biblia, ¿ya? Y el primer consejo al que debemos recurrir o fuente de consejo es la Biblia. También. Es la Biblia. En una ocasión una señora se me acerca y me dice, hey, pastor, necesito un consejo, estoy enamorada. Yo, ay, qué bueno, estás enamorada. Sí, pero no sé qué hacer porque no sé si entablar una relación con él o no. Dice, ok, ¿por qué? No, porque él es casado. ¿Cómo? Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si vamos a la Biblia nos enseña, no tenemos que ir a alguien que nos aconseje sobre puntos como este. Hay cosas que son ya dadas, que ya se nos dieron, que ya se nos dieron. Y que conste, la señora no me estaba mirando raro a mí, no estaba hablando de mí, por si acaso. Ok, y finalmente, toma una decisión. Decide con todo tu corazón. Decide con todo tu corazón. ¿Y qué es corazón, familia? ¿Qué es corazón? La Biblia nos da varios elementos sobre lo que es corazón. Si vamos a la Biblia, encontramos diferentes definiciones. Por lo regular, cuando hablamos de corazón, lo atamos a lo que es emocional, ¿no? Pero no es lo único. En la Biblia, emocional. En la Biblia se nos presentan varias maneras, utilizamos esta palabra para ilustrar varias cosas. Yo voy a tomar 3 ejemplos nada más. Obviamente sí, tenemos el aspecto emocional. ¿Hay ejemplos de eso? Sí. Cuando vamos a Juan 14, ustedes recuerdan Juan 14. Juan 14, no se turbe ¿vuestro qué? Corazón. Vuestro corazón, right? No se turbe, no se pongan ansiosos, no se atribulen en su corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ustedes conocen estos versículos. Así que ciertamente cuando hablamos de corazón, hablamos de un elemento emocional, pero no es lo único. No es lo único. En Lucas, capítulo 6, si mal no recuerdo, Jesús está conversando con líderes o está frente a líderes religiosos y Lucas dice que él conociendo lo que había en su corazón. Okay, así que está hablando de lo que es la mente. Conociendo lo que había en su corazón, les dijo y les comentó. ¿Ya? Cuando hablamos de corazón, no solo hablamos del aspecto emocional, también hablamos de la mente. Y por último, voy a añadir uno más. Ustedes recuerdan cuando Daniel fue llevado a Babilonia, en el libro de Daniel nos dice que Daniel propuso en su corazón. ¿Recuerdan? Entonces ahí, diga. No contaminarse. Exacto. Ese es otro ejemplo. Hay muchos más en la Biblia, obviamente. Y ahí de lo que está hablando es de voluntad. No necesariamente algo emocional o de mente, sino de voluntad. ¿Y por qué es importante hacer esta definición, establecer o presentar estas definiciones? Les voy a decir, hay veces que cuando tomamos las decisiones en nuestra vida, el aspecto emocional es el primero y no hay ningún problema. Yo digo, voy a hacer ejercicio. ¿Cuándo mejor hacemos ejercicio? Cuando queremos hacerlo, ¿cierto? Cuando nos levantamos súper animados. Ahí Lili se levantó con las baterías completas y dijo, voy a correr hoy. Voy a correr desde Uruguay hasta Cleveland. Voy a joguear. Y como se siente con las energías y con el deseo, hacer ejercicio fue nada. O cuando vamos a leer la Biblia y tenemos ganas, tenemos deseos, nos sentimos emocionados de poder descubrir cosas, tomar la decisión es fácil, es rápida, pero no todo el tiempo nos vamos a sentir de esa manera. Hay días en que con el ejercicio, por ejemplo, no queremos salir de la cama. Hay días en que esas disciplinas espirituales que hablamos al principio, oración, estudio, congregarme, servir, etcétera, hay días que no siento hacerlas. Entonces, ¿qué sucede en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros llegamos a hacer? Pues saltamos de lo emocional a la mente y entonces comenzamos a evaluar en nuestra mente, yo necesito orar porque tiene beneficios para esto, o yo necesito orar con mis hijos porque aunque no quiero, estoy cansado, estoy cansada, hay beneficios para ellos. ¿Ya? Eso es la parte racional.
y pasamos de lo emocional a la mente y quizás tomamos la decisión en base a eso. Pero hay días en que ni sentimos el deseo, ni hay nada en nuestra mente que justifique o nos mueva a querer hacer lo que necesitamos hacer. ¿Y a qué vamos entonces? Bueno, parte de ese corazón es lo que hablamos de la voluntad. En nosotros, a través de la oración, a través de la búsqueda constante y diaria en el Señor, decimos, hey, yo no siento hacerlo, yo en mi mente no hay como que una razón para hacerlo, pero sí sé que es la voluntad de Dios que yo haga eso, así que por ahí me voy a ir, por ahí me voy a ir. La señora del ejemplo, ¿ustedes creen que pasaría por ese proceso? La que yo les dije de que comenzó a gustarle el casado. Quizás emocionalmente dice, a mí me gusta ese hombre. O mentalmente puede encontrar 1000 justificaciones para racionalizar la acción. Pero cuando llega la voluntad, si realmente está conectada con Dios y está buscando caminar en el Señor, va a decir, no, pero espérate, Dios me dijo que no. Dios me dijo que no. Y quizás es un ejemplo un poquito radical, pero ustedes me están entendiendo. Eso aplica al resto de nuestra vida. Y ese es el punto final dentro de toda esta, cuando vamos entendiendo cuál es nuestro caminar con Dios, cuál es la voluntad de Dios. La vamos entendiendo para llegar al final de decidir, de tomar decisiones y de hacerlo con todo nuestro corazón, con lo emocional, con lo mental, con la voluntad. A eso me refiero con todo el corazón. Y Pablo lo entendió muy bien. Pablo lo entendió muy bien y con esto voy a terminar. En Romanos 12, miren lo que él escribió. Romanos 12, versículo 1 en adelante, 1 y 2, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es parte de lo que hacemos en oración. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios vamos a irla entendiendo cuando permitamos en la relación que tenemos con Él que Él vaya transformando nuestra mente. Entonces, si bien es bueno procurar entender la voluntad de Dios, el fundamento para entenderlo, nuevamente, es totalmente relacional. Yo debo exponerme a Dios y permitir que Él trabaje en mí, en esa relación. Cuando yo me expongo a Dios y veo cuán maravilloso es Él, cuán misericordioso es Él, cuán lleno de gracia es Él, como yo robándole todos los días, porque cada respirada que nosotros damos es una pillería nuestra. El aire no nos pertenece, le pertenece a Dios. Como yo tratándolo mal, negándolo, siendo infiel, nada de eso impide que Él siga siendo fiel, siga siendo amoroso, siga siendo lleno de gracia y misericordioso. Cuando vamos viendo eso, no hay otra respuesta en nuestra vida que decir, Señor, yo me quiero rendir a ti. Yo quiero caminar contigo, cambia mi mente, porque quiero ver tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. ¿Me siguen hasta allí? Amén. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, hoy, familia, hablamos un poquito acerca de cómo tomar decisiones a través y entendiendo la voluntad de Dios. Todo comienza con una relación. Aquí estamos aprendiendo o tomando ideas de cómo vivir. Ojalá y ya hayan captado que es un vivir totalmente relacional. Totalmente relacional. ¿Ok? ¿Cuál es el 7? Pastor Gama, ¿cuál es el 7? Me perdí. El No. 6 es decide con todo tu corazón. Se los muestro rapidito antes de cerrar Pues por ya- el día de hoy. ¿Ya lo tiene? Bueno, el Sí, primero, ya lo aprende tengo. que- Era el 7. perfecto, repaso. Aprende que Dios toma la iniciativa y ha prometido revelar su voluntad. Número 2, sé paciente. Número 3, sé proactivo. Número 4, sigue orando. Número 5, recibe consejos sabios. Y el último, el decidir. Decide con todo tu Decide
con todo tu corazón. Muy bien. Familia, ¿valió la pena que conversáramos? Aleluya, Yes. pastor. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno, qué Siempre. bueno, qué bueno. Eso Qué estuvo bueno. bello para mí. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, ¿cuál es la Amén. asignación? La asignación es la siguiente, y voy a preguntarles el próximo lunes. Usted va a hablarle a alguien esta semana de esto, de qué acción puede tomar, de la importancia de la oración, de la importancia de ser proactivo, de la importancia de entender cómo Dios está tomando la iniciativa. Háblele a una persona sobre esto, ¿ok? Y voy a decirles más. Tremendo, por ahí me están escribiendo que valió la pena, sí, ok, muy bien, gracias. Les voy a añadir a lo siguiente. Esa persona con quien hable, si usted desea, invítelo a que esté con nosotros el próximo lunes, ¿ok? Yo sé que ya algunos de ustedes lo hicieron porque me escribieron preguntándome si se podía, y claro que se puede, ¿ok? Aquí no cobramos la entrada, es la salida lo que estamos cobrando, así que no hay problema. Son broma. ¿Ok? Háblele a alguien. Háblele a alguien, explíquele sobre esto. invita paga. Y el que invita paga. Ok, yo invito, no hay problema. ¿Está bien? Esa es la asignación, familia. Esa es la asignación. Y nos vamos a ver el próximo lunes. El pastor Rey va a traerle un tema muy interesante. Así que va a ser de discusión también. No sé si hay alguna pregunta antes de irnos. Ok. El video va a estar en YouTube también, en mi canal, en YouTube, no en el de la iglesia, lo estoy subiendo al mío. Gama Feliciano o Doctor Gama, así lo encuentran en YouTube. Y voy a tratar de hacer un playlist para que todos estén juntos. Así que si usted se perdió un pedacito, puede ir allí, ver el video o compartirlo con alguien más, si es alguien que va a unirse posteriormente especialmente. Ok. Felices de que están acá, familia. Me agrada muchísimo ver sus cámaras encendidas, las de algunos. Me agrada ver los nombres de otros, aunque sea. O las fotos, están muy bonitos en las fotos. Que Dios me los bendiga y vamos a orar a esta hora. No sé, Joy, ¿tú querrás orar por nosotros? Adelante. Oremos. Querido Padre, gracias porque tú siempre estás buscando enseñarnos, guiarnos, y gracias por el tema de hoy, porque hemos podido comprender un poco más de cómo tú quieres hablar con nosotros. Y pido una bendición especial sobre cada persona que ha escuchado este tema hoy, que podamos compartirlo, que podamos ver de manera práctica cómo tu voluntad se desarrolla en nuestra vida. Amén. Gracias por estar Amén. con nosotros y Gracias, Señor. por favor bendícenos en esta noche al descansar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Familita, pastor. Dios me lo bendiga a todos. Un abrazo, un besote. Que la pasen Bye, chévere, ¿ok? gracias. Gracias. Hasta el próximo lunes. Bye, linda Good night. Dios me lo semana. bendiga. Bye, bye, everybody. Dios te bendiga. Amén. Pasen una feliz semana. Bye. Igual. Bye, bye. Bye. Dios me lo bendiga a todos. María, Amén. gracias por orar por mí.